Que Dios nos dé la oportunidad de reunirnos y que el que tenga oídos para oír, pues que oiga, amén. Entonces, quiero que tengamos dos elementos como ilustración para reflexionar en la palabra. Jesús solía utilizar elementos naturales, historias, para ilustrar las verdades espirituales. Y yo quise utilizar una papaya y un pan como símbolos, la una de lo que es la tentación y la otra de lo que es el alimento espiritual, para no ceder a esa tentación. Y quiero que miremos el contexto de cómo el enemigo aparece en la escritura. Creo que son pasajes muy conocidos, y cómo no deja de tener el mismo modus de operandi, ¿cierto? Cómo Satanás sigue tentándonos a no creerle al Señor. Así que quiero que mire esa papaya y ese pan y quiero que piense qué papaya le está dando el enemigo, qué es esa área, cuál es esa forma que él ha venido investigando para llevarlo a usted, llevarme a mí a desobedecer al Señor. ¿Y por qué se lo digo? Porque parece que hay una relación entre lo que vemos en Génesis capítulo 3, que hay un fruto, ¿cierto? Algo para comer, y lo que pasa en Mateo capítulo 4, que también el enemigo se aparece diciendo: haga que convierta esta piedra en pan. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que los instintos suyos y los instintos míos son los elementos a través de los cuales se peca. El apóstol Pablo escribe y dice: me temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados. Así que esto de los sentidos es muy complejo, por eso es necesario que lo estudiemos. Hay una palabra, hay una promesa, y es que el Señor dijo en su palabra: el diablo puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar, solo que Jesús nunca pecó. Por eso Él puede entender que nos resulta difícil obedecer a Dios. Y lo que le deseo compartir es una aplicación de lo que he visto en mi vida y lo que he visto en el tiempo que he servido al Señor. Y es que Jesús en la escritura aparece siendo tentado una sola vez, pero parece que venciendo esa tentación es capaz de enfrentarse al resto. Y es que la tentación está basada en que lo que Dios diga frente a lo que el enemigo dice, y mi posición como hijo de Dios. Entonces, mi desafío es que esta mañana podamos recordar qué es lo que Dios dice que yo soy en Él, y que esa identidad como hijo me determine a la hora de enfrentarme a cualquier tipo de tentación. Amén. Ahora, vamos a empezar recordando qué fue lo que hizo el enemigo. Y entonces ahí en la imagen usted va a ver a Eva, parece que es una Eva muy moderna, con cejas así medio depiladas y todo, acercándose a un fruto, ¿cierto? Se ha dicho que es la manzana prohibida, pero hoy por efectos de la prédica le vamos a poner la papaya prohibida. Colabóreme, ayúdeme, ¿sí? ¿Qué es lo que dijo Dios? Dice la palabra: luego Dios hizo que creciera allí toda clase de árboles. Eran como hermosos y daban fruta muy ¿qué? Dios, ¿cierto? En medio del jardín estaba el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero escucha esto: pero claramente le dijo: pueden comer de todos los árboles que hay en el jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, si comen de ese árbol, les juro que van a morir. Así que la tentación inicial a la que el hombre se dio y que pasó a nosotros es que estemos en la capacidad de decir lo que consideramos que es bueno y malo, siendo que ese derecho se lo reservó Dios. Así que, por poner algún ejemplo, ¿qué tal si le hubiéramos hecho caso a Dios con relación a la sexualidad? ¿Qué tal si la humanidad hubiera creído que el matrimonio es el diseño de Dios y que la sexualidad se desarrolla dentro del matrimonio? Pregunto, ¿habría adulterio, fornicación, hijos no deseados, abortos? ¿Qué pasa si le hubiéramos creído al Señor? Pero el hombre tomó la decisión de decir que no, que el matrimonio es un mal necesario. ¿Qué tal si le hubiéramos creído y hubiéramos comprendido que los hijos, tal cual como el Señor dice, son herencia? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Pues entonces no tendríamos niños resentidos,
sintiendo que son un estorbo, sintiendo que son la noche que no se tomaron la pasta. Dios dijo que podían comer de todo, pero aparece el enemigo diciendo que no. ¿Qué dijo el diablo? Entre todos los animales salvajes que Dios creó, no había otro más astuto que la serpiente. Un día la serpiente le dijo a la mujer, así que Dios les dijo que no coman de ningún árbol del jardín. Entonces, le pregunto, ¿su vida y mi vida no está llena de esos momentos donde lo que Dios nos dice es que todo nos es lícito, pero no todo nos... Pero el sistema le dice a usted, sí que a usted no lo dejan, o sea que usted no puede? Curioso, cuando uno está aconsejando jóvenes que tienen una relación sentimental, muchachos, no estén solos, muchachos, cuidado con el acercamiento. Oiga, y curioso, lastimosamente mucha gente cede, pero con los casados es, vaya pues a su casa, tómele la manito de la esposa. ¿Qué pasó? Que el enemigo volteó. ¿Qué dijo el enemigo? Cuando Eva le dice, el enemigo dice, es mentira, no morirán. Dios sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, serán iguales a ¿quién? Y podrán conocer el bien y el mal. O sea que el enemigo sembró en el corazón del hombre ese mismo deseo que él tenía, del ser igual a Dios. Y hemos cedido, y nos hemos dado el derecho, el gusto, el lujo de decir lo que es bueno y malo, y no creemos que es lo que Dios dice. Entonces aparece lo que dijo Eva, que en mi humilde concepto es prototipo de la religión, que lo que hace es colocarle o quitarle cosas a lo que Dios dice. La mujer le contestó, sí podemos comer de cualquier árbol del jardín. Lo que Dios dijo fue, en medio del jardín hay un árbol que no deben ni tocarlo. Pregunto, ¿había hecho eso Dios? Entonces ¿qué problema se junta? Que el enemigo viene y dice una mentira y hace que nos concentremos en lo que no nos conviene en vez de disfrutar de todo lo que nos conviene. Y aparte de eso, Eva tiene un concepto que va más allá de lo que Dios dice, y dice, no toque eso. ¿Tenemos claros los conceptos de Dios? O lastimosamente estamos llenos de religión, como dijo el apóstol, no toques, no hagas, no uses. Así que en medio de lo que Dios dice, lo que dice el enemigo y lo que dijo Eva, el hombre, ¿qué dio? ¿Y papaya puesta? ¿Y qué más? Siga el versículo. Y de ahí en adelante se abre una brecha en la que el hombre cae en una condición de pecado. Y dice la Biblia que por un hombre entró el pecado. Pero también aparece Jesús. Y aparece Jesús enfrentándose al enemigo en un desierto. Y curioso, aparece la tentación de la identidad. Y la primera es ¿cuál? La tentación de hacer ¿para qué? Exactamente. Todos y cada uno de los que estamos acá somos tentados a demostrar de alguna manera lo que somos. ¿Qué es lo que ocurre? Que ya el Señor había experimentado allá en el río Jordán a través del bautismo que los cielos se habían abierto y que una voz del cielo había dicho, este es mi hijo amado en el que tengo con. Y entonces Jesús no había hecho ni un milagro, Jesús no había hecho ni una señal, ni una sanidad, pero ya Dios había dicho que le agradaba. Ahora le pregunto, ¿usted qué hizo para ser hijo? Nada. El que tomó la decisión fue su papá y su mamá. Le pregunto, usted y yo que somos padres, ¿nuestros hijos se tienen que ganar el derecho de que los amemos? Pero el sistema hace que efectivamente condicionemos el amor de Dios y el favor de Dios a lo que nosotros hacemos. No es al contrario, no es que yo soy hijo y por eso honro, por eso respeto, y no que mis acciones hacen que yo sea hijo. Entonces Jesús, dice la palabra, fue llevado por el Espíritu al desierto y allí lo tentó el diablo y durante 40 días y 40 noches ayunó, y después de mucha hambre, en ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo, no, la escritura dice, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca
¿Por qué Jesús no dio papaya y no comió papaya? Porque ¿qué había comido? Jesús citó Deuteronomio capítulo 8. ¿Y qué es el problema? Que nosotros, cuando llega la tentación, no tenemos una palabra. ¿Quiénes somos nosotros? Dice la Biblia que somos hijos de Dios, ¿sí? Y que por ser hijos somos coherederos con el Señor. Dice la Biblia que somos la sal de la tierra, ¿sí? La luz del mundo. Que somos, dice que embajadores. Dice la Biblia que somos real sacerdocio. Si somos nación santa, si somos pueblo adquirido por Dios. Cuando yo tengo claro quién soy en Dios y que eso no depende de lo que yo haga, sino de lo que Dios ya hizo, en el momento en que se viene la tentación, llámese como se llame, yo inmediatamente tengo pan, tengo palabra, y estoy en la capacidad de resistir. Hoy le pregunto, cuando viene una tentación sexual, ¿usted cómo se levanta? Y dice, ¿qué palabra tiene? Alguno puede levantarse y decir, hey, yo soy el templo de Cristo, Dios vive en mí y no voy a unir mi cuerpo con otra persona, sino que el que se une al Señor es un espíritu con Él. Alguien que está casado como yo dice, hey, yo no voy a derramar, ¿cierto?, mis fuentes por las calles, porque otros se van a beneficiar de mi fuerza, porque voy a ser necio y voy a ir con la mujer ajena. Pero pregunta, si no tiene una palabra de Dios, dice, pues de vez en cuando, pues una vez al año, de todas maneras. ¿Qué hacemos cuando no hay una palabra? Cedemos, comemos papaya. ¿Qué pasa cuando alguien viene y le dice, haga? Usted lo determina lo que hace y no tenemos una palabra, pues vamos a ceder. Y entonces, si Jesús, venciendo una tentación en el desierto, de ahí en adelante pudo vencerlas todas, yo creo que el que tenga su claridad en su identidad en Dios es capaz de vencer el resto. Yo creo que el que sepa quién es en Dios y qué tiene en Dios, eso va a determinar lo que hace para Dios y lo que tiene en Dios. Jesús, nuestro ejemplo, tenía pan. ¿Cómo la va usted con la Biblia? No solo de pan va a oír el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y yo estoy diciendo, cuando usted y yo cedemos, es porque espiritualmente no estamos alimentados. ¿Qué hizo Eva? Sus sentidos fueron alterados. No fue sino que el enemigo le hiciera concentrar en el árbol del bien y del mal. ¿Y qué ocurrió? Dejó de mirar el resto que eran sabrosos, que eran buenos. Y en ese momento lo vio codiciable. En ese momento sus sentidos lo tomó, lo olió. ¿Eso no es lo que hace el enemigo? Vamos a mirar a Jesús en diferentes áreas. Jesús en lo laboral. ¿Acaso no es este el qué? El hijo de María, hermano de José, de Judas, de Simón. Y no, es verdad que sus hermanas viven en ese mismo pueblo. Y se quedaron confundidos y contrariados. Por eso Jesús les dijo, al profeta se le reconoce y se le acepta en todas partes, menos en su propio pueblo y en su propia familia y en su propia. Le pregunto, Jesús, si no hubiera tenido claro qué era lo que había dicho el Padre de él, en el momento en que le dijera, no, este carpinterito va a venir aquí a tirárselas de Mesías. ¿Qué pasa cuando usted en su vida laboral no tiene identidad? Usted quiere ascender de puesto porque desea servir más y mejor a las personas o porque cree que el ascenso le genera un estatus. ¿Qué pasaría si lo ascendieran, pero el carnet, o sea, su escarapela, siguiera diciendo lo mismo? O al contrario, bajara de categoría, pero usted en su conciencia sabe que tiene un puesto mayor. ¿No será que lo que hacemos nos da identidad y el día que una persona pierde su empleo siente que se le acabó la vida? Porque ¿sabe qué ocurre? Nosotros cuando nos presentamos decimos, yo soy fulanito de tal, y inmediatamente hay o un conocimiento académico o una posesión material, y no somos lo que Dios dice, sino lo que este sistema estandariza. Y yo quiero animarlo a que usted hoy reflexione, ¿qué pasa si por alguna razón su posesión material, su conocimiento académico o su estructura física cambia? ¿Dejaría de ser? ¿Eso altera ser hijo de Dios? ¿O Jesús era tan hijo de Dios
cuando no tuvo cómo dar una ofrenda, le tocó hacer un milagro, que cuando su sepultura fue entre los ricos. ¿Es lo que hago lo que determina lo que soy? ¿O es lo que soy lo que determina lo que hago? Porque por eso hay personas que estudian una carrera para ganar dinero, pero no son exitosas en su vida, porque no se sienten a gusto. ¿Qué hizo Jesús? No dejó que el concepto laboral de lo que él había hecho determinara su propósito de vida. Por favor, haga de su empleo un medio para servir, pero no lo vuelva un medio que le dé identidad. En lo ministerial, Jesús fue afectado. Después volvieron a entrar a Jerusalén y mientras Jesús caminaba por el templo, se le acercaron los sacerdotes y principales y los maestros de la ley y los líderes del país para preguntarle: ¿quién te dio autoridad para qué? Hacer todo esto. Jesús fue afectado. Y si no hubiera tenido claro quién lo mandó a hacer, entonces hubiera dicho: no, es que yo no soy de la escuela de los rabinos tales. Lo que usted hace en Dios le da identidad, o usted le sirve a Dios por amor y gratitud, y no porque sienta que le está pagando a módicas cuotas al Señor lo que Él hizo por usted. Jesús tuvo que enfrentarse a lo que familiarmente tenía que vivir. Después de esto, Jesús regresó a casa y era tanta la gente que volvió a reunirse que ni él ni sus discípulos podían siquiera comer. Cuando los familiares de Jesús supieron lo que hacía, fueron a llevárselo, porque decían que se había vuelto. ¿Qué hubiera pasado si la identidad de Jesús hubiera dependido del concepto que tenían en algún momento sus familiares? ¿Qué pasa cuando doy más valor a lo que la gente diga que a lo que Dios diga? ¿Qué ocurre con un Jesús que dice en la Biblia? Sus hermanos le dijeron: debes ir a Judea para que tus seguidores puedan ver las grandes obras que haces. Cuando uno quiere que todos lo conozcan, no hace nada en secreto. Deja que todo el mundo sepa lo que ¿qué? Dijo esto porque ni siquiera ellos le creían. Usted y yo tenemos que tener una palabra de Dios para que cuando venga la tentación de que usted tiene que hacer algo para demostrar, usted diga: yo ya soy por lo que Dios dice en su palabra. Yo ya soy coheredero. Yo tengo el Espíritu Santo. Y entonces lo que soy es lo que determina lo que hago. Jesús tuvo que enfrentarse a una tentación. Dice: pero Jesús les contestó: ustedes que son malos, no confían en Dios, me piden darles una ¿qué? Les pregunto, hacía señales el Señor y no le creían, pero luego lo tentaron para que hiciera una señal, porque estaban buscando que Jesús se diera a esa tentación. ¿Cuándo hacía Jesús milagros? Cuando nadie le pedía. ¿Por qué no le daba Señor por hacer milagros los jueves, los martes? Se la pasaba haciendo milagros, era los sábados, para desafiar, para venir a decir que el Jesús estaba por encima del sábado. Yo quiero animarles a que ustedes piensen hoy: ¿qué es eso que el enemigo quiere que yo haga para que yo demuestre que soy? ¿Qué es eso, ese trabajo? ¿Qué es eso que pareciera ministerialmente que yo tengo que hacer? Y no, yo soy y por eso hago. Este Jesús se ve tentado. ¿Podía Jesús convertir la piedra en pan? ¿Sí o no? Jesús después convirtió 5 panes, los multiplicó, pero lo hizo guiado por la compasión, por el amor. Jesús tuvo que vencer la tentación de que Dios hiciera algo para demostrar que Dios sí era su papá. Y cuando no cedemos a la primera tentación, nos vemos asediados por la segunda. Dice la palabra: después el diablo lo llevó a la santa ciudad, a Jerusalén, al punto más alto del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate. Pues la escritura dice: Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos, para que ni siquiera te lastimes el pie en una piedra. Jesús le respondió: las escrituras también dicen: no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Lo que hizo fue citar Deuteronomio capítulo 6 verso 16. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que el enemigo le dijo? Bueno, demuestre que usted es hijo de...
Y entonces ve uno personas que ceden a la tentación y dicen, si yo soy un hijo de Dios, no me puede pasar esto, no me puede pasar aquello. Y no sé si conozca gente que tienta al Señor y dice, yo soy hijo de Dios, y se meten en unas deudas y meten a Dios en problemas. ¿Y usted por qué hizo eso? Me metí en fe. ¿Dios lo mandó? ¿En serio? Porque es una tentación hacer algo, pero es otra tentación esperar que Dios tenga que demostrar algo. Le digo, usted que es papá como yo, usted tiene que hacer algo para demostrar que es papá. ¿Tiene que hacer algo? ¿Y qué le hace pensar que Dios sí tiene que hacer algo para demostrar que es su papá? ¿Usted cree? ¿Usted se levanta sintiendo y dice, este sí es mi papá, hoy siento que no es mi papá? Porque Dios lo tendría que hacer, sino un sistema que está esperando que nosotros tentemos al Señor. Mire lo que dijeron cuando Jesús estaba en la cruz. También los sacerdotes principales, los maestros de la ley, los líderes del pueblo, se burlaban de él diciendo, este salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo. Dice que es el rey de Israel, pues que baje de la cruz y creeremos en él. Dijo que confiaba en quién y que era el quién. Pues si en verdad Dios lo ama, que lo salve. O sea que el mismo que le dice a usted que haga para demostrar, es el mismo que le dice a usted que deje que Dios haga para que Dios demuestre. ¿Tiene algo que demostrar Dios? Si le parece que lo que hizo Jesús en la cruz no es suficiente, ya Dios no tiene nada más por hacer. Jesús es tentado a ceder. ¿Cuántas veces usted se ve como en la imagen que el enemigo le dice, haga algo para que Dios demuestre si está con usted? Jesús dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Jesús dijo que su espíritu estaría en nosotros. Así porque nosotros a veces decimos, es que yo no siento al Señor. Yo le pregunto, ¿usted cree? Le tengo que decir, lo felicito, porque esto no se trata de sentir, sino de creer. ¿Qué hace el Señor? Es enfrentado a la tentación del tener. No se sabe cuál de todas es más complicada. Si el hacer, si el que Dios haga, o si el que yo tengo que tener. Y en esto sí que el mundo nos oprime, porque la gente, aún en el cristianismo, coloca unos estándares para determinar qué clase de cristiano es usted, basado en sus posesiones materiales. ¿Dios es el dueño del oro y la plata? ¿Quién volvió millonario a Dios? ¿Quién volvió millonario a Salomón? Dios. Así que Dios no tiene ningún problema con el dinero. Pero sí cuando el dinero está en mí, ¿qué? Porque Jesús un día lo colocaron a hacer como juez o partidor, y Jesús dijo, miren, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Si usted tiene identidad, entonces los elementos materiales que usted tenga solamente son un medio, pero no son un fin. No creo que Dios lo haya mandado a usted aquí en la tierra para conseguir una casa, un carro. No creo que su propósito en la vida solo sea tener una carrera. Creo que esa posesión material, creo que ese conocimiento académico es un medio para servir más y mejor a Dios. Y el día que no los tenga, Jesús, cuando se enfrenta a esa tentación, el mismo diablo le dice que él no tiene nada, que eso se lo entregó a Adán. Dice, después el diablo llevó a Jesús a un lugar alto y desde allí en un momento le mostró todos los países más ricos y poderosos del mundo y le dijo, todos estos países me los ¿qué? O sea, ¿y quién se los dio? Pues el señor Adán, porque Dios se lo había colocado a gobernar la tierra. Y puedo dárselos a quien yo quiera. Yo te haré dueño de todos ellos si de rodillas delante de mí y me adoras. Le pregunto, ¿Dios tiene todas las cosas para dárselas? ¿Del Señor es la tierra y su plenitud? Es la bendición de Dios la que enriquece y no añade tristezas. Pero ¿qué es lo que quiere el enemigo? Venir a decirle, no, usted tiene que tener para hacer. Y al contrario es, yo soy hijo de Dios, yo soy la luz del mundo, yo soy la sal de la tierra, yo soy rey, soy sacerdote. Por eso es que yo hago, ¿qué hago? Como Jesús dijo, ustedes harán señales, harán milagros. Y como consecuencia es que yo tengo autoridad, tengo poder. Así funciona. Yo soy, yo hago y por eso tengo. Eso fue lo que dijo Pedro cuando un hombre le dijo, deme una limosna.
Él dijo, no tengo, pero lo que tengo. ¿Qué estamos haciendo? Cuando tenemos claridad de quiénes somos, entonces vamos a poder vencer todas las tentaciones. Cuando iban por el camino, alguien le dijo a Jesús, te seguiré donde quiera, a cualquier sitio que vayas. Jesús le contestó, ¿las zorras qué? Sus cuevas, y las aves de los nidos, y las aves nidos, pero yo, el Hijo del Hombre, no tengo ni siquiera un sitio donde. Le pregunto, si la identidad de Jesús hubiera venido de lo que la gente decía que él tenía, ¿tenía el Señor todas las cosas? Usted no veía a Jesús diciendo, vayan por el burrito, me hacen el favor. Sí podía hacer eso Jesús, tenía el Señor, pero hacía de todos los elementos medios, no fines. Lo último, en lo que todos los días usted y yo nos vemos enfrentados, cuando el enemigo dice, haga, cuando dice que Dios haga, cuando dice que usted tenga, entonces viene la tentación, y es que no nos quiere dejar morir. La tentación del descender de la cruz, o sea, para demostrar haciendo que somos. La gente que pasaba por allí insultaban a Jesús y se burlaban de él, haciéndole muecas y diciéndole, tú dijiste que podías destruir el templo y construirlo de nuevo en 3 días. Si tienes tanto poder, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la ¿qué? Venga, pero ahorita no fueron los que le dijeron que si Dios estaba con él y él confiaba en Dios, que Dios lo ¿qué? Lo salvara. Y ahorita, como no se dio a esa tentación de empezar a decirle, Padre, ¿por qué esto no está en condiciones? Si yo soy tu hijo, si yo te he servido, Jesús no se dio a esa. Entonces le volvieron a proponer la otra. Bueno, entonces, ¿por qué usted no sé qué? ¿No le ha ocurrido que la gente le dice, ay, dizque cristiano y en esas? No, usted no puede. Pero es el que así 10 minuticos le dijo, tómese uno tan bobito una vez al año. Así que ustedes lo van a criticar porque hace. Cuando yo conocí al Señor, años atrás había tenido un problema con un familiar y fue muy fuerte, tanto que mi abuelo en vida casi que me dijo que no volviera. Conocí al Señor, conocí el perdón, la restitución, la restauración, y fui donde mi abuelo y dije, perdóneme, quiero el número de mi tío, quiero llamarlo. ¿Sabe qué me dijo mi abuelito? Usted que toda la vida ha sido tan bravito y todo, y ahora es que pidiendo perdón, dejas bobadas. Curioso, ¿no? Muy curioso. A Jesús también le dijeron que se bajara, y a usted le van a decir que se baje. ¿Qué es ser bobito de andar perdonando, sirviendo, dando? Tengo una promesa de Dios. Como Jesús mismo sufrió y el diablo le puso trampas para hacerlo pecar, ahora cuando el diablo nos pone trampas, Jesús puede ayudarnos a todos. Quiero concluirle diciendo, ¿cómo vamos a vencer nosotros? Sabiendo quiénes somos en Dios. Y eso solamente va a pasar cuando usted lo conozca quién es Él, y de conocerlo a Él va a saber quién es usted. ¿Recuerdan las crisis de Moisés? ¿Recuerdan que Moisés tenía un problema tremendo porque él había sido formado por su mamá como hebreo, pero había sido criado desde los 12 a los 40 con mentalidad egipcia, y luego de los 40 a los 80 estuvo con los madianitas? Entonces cuando se le presenta a Dios, él dice, ¿quién soy yo? Usted debe estar confundido también, porque usted tiene un corazón de cristiano, formación de mundano y vida de respeto. Qué pena tan práctico. Pero quiero decirle, solo cuando Dios se le revela a Moisés y le dice, yo soy el que, ese es el que le da identidad a uno. Y entonces ya no es lo que usted hace, ya no es lo que usted tiene, ya no es lo que usted sabe, todo se vuelve un medio. Entonces usted es tan hijo de Dios, andando no sé en qué carro, viéndonos en dónde. Usted es igual de servidor de Dios y entiende que eso que usted hace es un medio, pero eso no lo determina. Entonces ya no hay tentaciones sexuales, económicas, de orgullo que se puedan levantar, porque usted sabe quién es en Dios, usted sabe qué tiene en Dios y por eso sabe lo que hace en Dios. Por eso ninguna de esas cosas pudo vencer a Jesús, porque él vivió lo que el Padre le había dicho en el Jordán, en el monte de la transfiguración y a punto de ir al Calvario. ¿Cuánto hace que usted no, Dios le dice quién es?
¿Cuánto hace que usted no se levanta cuando el enemigo quiere tentarlo y le dice, no solo de pan? ¿Cuánto hace que usted no tiene una palabra, no solo para usted debatir la tentación, sino para ayudar a otro que está pasando una prueba, que quiere dejar su hogar, que quiere suicidarse, que tiene crisis porque su economía desfallece? ¿Sabe qué hace el enemigo todos los días? Tener papaya. ¿Y sabe qué es lo que tenemos que hacer usted y yo todos los días? Ya que los hijos de Dios, ¿qué? Están equipados para vencer ¿a quién? Al mundo. Nuestra fe, en efecto, es la que vence el mundo, pues quien cree que Jesús es el Hijo de Dios triunfa sobre ¿qué? Quiero que mire la imagen, por favor, y piense que usted necesita una palabra para enfrentar al enemigo. Usted necesita un Dios me dijo, y sin eso es muy probable que vaya a ceder ante cualquier tentación, porque todas están basadas en la identidad. Haga, tenga, sea. ¿Sabe cuánta gente necesita que en medio de una crisis alguien le diga, a usted si obedece al Señor las bendiciones lo van a alcanzar, usted no tiene que ir detrás de nada? ¿Sabe cuánta gente necesita escuchar y decirle, si usted tiene un hogar en el Señor, ese hogar es sismo resistente, vendrán ríos, vendrán vientos, no es que no se mueva, es que no se caiga? ¿Sabe cuánta gente necesita una palabra que le diga, hey, no morirá, sino que vivirá y contará las obras de Dios? ¿Sabe cuántas personas necesitan todos los días el pan? Pero no, a veces lo que sabemos es dar papaya y comer papaya, porque no sabemos lo que Dios dice. Y porque lo que dice que sabemos de Dios lo sabemos bajo conceptos religiosos y no bajo vidas espirituales. ¿Qué le quiero proponer? No amen el mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor ¿de quién? Del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá. Le pregunto, Jesús, siendo hijo de Dios, pudo experimentar que Él era, no por lo que hacía, no por lo que tenía. Lo tenía todo Jesús. Todos los reinos, lo podía hacer todo. Su papá podía hacer de todo. Tengo noticias, el suyo también y el mío también. Tengo noticias todavía. Yo le quiero decir, esto que estoy compartiendo es lo que yo vivo. Todos los días me tengo que levantar a recordar lo que Dios dice de mí. Cuando el sistema, cuando mi familia, cuando la comunidad a la que sirvo me quiere colocar un estándar, yo lo recuerdo lo que Dios dice. Mírese bien. Recuerda, nunca he. Porque el 11º mandamiento, ¿cuál es? No la dé. Yo le voy a decir hoy, usted es hijo de Dios. El Espíritu Santo está en usted y lo anhela celosamente. Eso hace que usted sea la luz del mundo, la sal de la tierra. Que usted no llegue a un lugar, me va a contaminar, no, se van a contaminar conmigo. Que usted pueda, bajo lo que usted es, y diga, yo tengo poder, tengo autoridad, tengo la unción del Santo, tengo la fe que vence al mundo, tengo las palabras de Dios, tengo poder y autoridad. ¿Sí tiene usted eso o no? Sí, bueno, si no cambia de religión. Pues sí, pues posible. Pero si usted cree como yo lo que la Biblia dice, eso tengo yo. Eso hacía que los hombres de Dios no necesitaran del sistema. Eso hacía que Faraón llamara a José. Eso hacía que Nabucodonosor llamara a Daniel. Porque lo que ellos tenían no necesitaba el sistema. Usted no necesita nada del sistema. Todo eso que usted tiene es un medio para honrar a Dios, que le luzca su carrera,
su ciudadanía romana, que le luzca su conocimiento, que sea de bendición su belleza. Es que no fue el diablo el que hizo a Esther bonita para que pudiera llegar allá. Que le luzcan sus dones espirituales para edificar el cuerpo. Y entonces vamos a vencer este sistema. ¿Saben? Dios me afirma el corazón hoy para decirle a esa casa: no tengan temor. Ustedes son hijos de Dios y su fe va a vencer este sistema. Todo el mundo está en crisis, está angustiado. Todo el mundo vive a la expectativa si va a perder su empleo, si su esposa está siendo infiel, si le va a dar una enfermedad. La gente necesita una palabra de Dios y usted la tiene y yo también. Dios va a hacer de este lugar una casa de pan. Cada día va a venir más y más personas porque aquí hay pan, pan de vida.